El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. Como todos los viernes tenemos un invitado en el piso. Sí, señor. Y yo creo que esta charla va a ser muy interesante, sobre todo instructiva para mí, porque es un tema que no manejo absolutamente nada. Ajá. Estoy alejado de estos temas, con lo cual creo que voy a aprender bastante. Charlando con Pablo Folco, que es escritor, investigador, libre pensador. Fue al Colegio Nacional Buenos Aires. Lo que van en el Nacional Buenos Aires te dicen yo fui al Nacional Buenos Aires. Hay un orgullo obvio, ahí, ¿no? Latente. Obvio. Y escribió Pablo este libro, tengo el tomo 3, son 3 tomos en total, tengo entendido, que se llama Templarios, Alquimistas y Masones. Uh-huh. Y vamos a ver de qué se trata. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Lo escribió Pablo, hay que decir que también lo escribió con un colega, ¿no? No lo escribiste vos solo, ¿no, Pablo? Sí, bueno, buenos días a todos, Bienvenido. a toda la audiencia. Efectivamente es un trabajo en conjunto con un conocido que vive en este momento en Bariloche y no pudo venir. Y bueno, para un poco repetir lo que dijiste antes, todos los que pasamos por el Nacional Buenos Aires, de una otra forma siempre lo repetimos cuando podemos. Es una especie de marca registrada. Igual me alegro Pero que hayas dicho el Nacional Buenos Aires y no has dicho los que pasamos por el colegio. sí, hoy en día habría que empezar por ahí. Pero efectivamente el volumen que vos tenés en la mano es el tomo 3, Lo voy a mostrar en cámara. que A ver cómo lo es de una ponemos. colección Ahí estamos, de ¿no? 3 libros y la Ahí va. idea es que justamente estén los 3 para la Feria del Libro, que ahora arrancamos el 23 de abril. Así que bueno, es un trabajo en conjunto, pero bueno, muy Bueno, muy lo primero que felices. tenemos que hacer es que vos puedas sintetizar en muy pocas palabras quiénes son los templarios, quiénes son los alquimistas y quiénes son los masones, o qué son. Mira, sintetizando, es todo lo mismo, pero son los nombres que en ciertas épocas llevaron un grupo de personas, generalmente, vamos a decir, hombres de bien, hombres que estaban relacionados con el tema de la ciencia, del estudio, en distintos momentos. Templarios es más algo que podemos decir que es de la Baja Edad Media. Alquimistas aparecen más en la época que nosotros vamos a relacionar con las catedrales góticas, o sea, el medioevo, en su etapa final. Y los masones siguen hasta hoy en día, es una sociedad que está prácticamente también en Argentina, que entra en contacto con otras organizaciones y que se mantiene, digamos, ¿no? Pero los 3 buscan lo mismo y es el progreso del ser humano, a veces dentro de lo que es la parte organizativa de la sociedad, y otras veces, como le pasó a los templarios, fueron perseguidos por la iglesia y tuvieron que pasar completamente a la clandestinidad. Primero por la hoguera y después por la clandestinidad, por lo cual era más complicado ser templario en una época que por ahí lo que hoy en día es ser masón o alquimista, que se usa mucho la palabra. ¿Por qué te agarró el bichito de esta temática? ¿Cómo te fuiste vinculando? Bueno, obviamente muchas cosas surgen en la época de la pandemia, ¿no? Que uno tuvo más tiempo y yo ya venía investigando el tema de los templarios. Hay algo inherente al templarismo que es las catedrales góticas. Y nosotros en Argentina tenemos catedrales neogóticas, obviamente por la fundación del país. Ejemplo más concreto es La Plata, ciudad fundada por masones. La ciudad de Bariloche, que tiene una tradición también relacionada un poco con el templarismo. Y algunas otras, como son la de San Isidro, la de Mar del Plata, son catedrales neogóticas. Y son catedrales que si uno se acerca, o sea, es un contacto directo del hombre moderno, o sea, vos, yo, cualquiera de acá puede ir mañana a La Plata, son un par de kilómetros y tenemos esa experiencia con algo diferente a lo que es una catedral, como es la catedral, por ejemplo, de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, que es muy bonita, pero la experiencia es diferente. Y esas catedrales, y acá viene un poco... Yo los voy a volver loco hoy, les aviso. Bueno. Me tienen que parar por momentos. Las 12 primeras catedrales góticas que aparecen en Europa, las fundadoras, son los 12 obispos que autorizan en el año 1129 a que los templarios funcionen en Europa. O sea, es una especie de premio que le dan a los obispos de Francia, la mayoría eran franceses, por dar el visto bueno en un concilio llamado Concilio de Troyes o la Asamblea de Troyes para fundar la Orden Templaria. Y para que te des una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, hay catedrales como la de Chartres, o Chartres, como digamos, son catedrales monumentales. Sí. El pueblo de Chartres hoy en día tiene una población de 15.000 habitantes, chiquito. En la Edad Media había 300, 400 personas. Y levantan una catedral monumental con símbolos alquímicos, con símbolos que podríamos decir completamente diferentes de la iglesia. ¿Y quién pone la plata? Porque siempre... Pero a eso iba a ir, porque vos me decís, bueno, fue un premio, ¿no? Que Sí. le dan los templarios. Ahora son los que te iba a decir, son los que manejaban la guita, porque Exacto. levantar 12 Claro.
¿no? Iglesias góticas es como... Sí. Y en general, ese, ¿no? en ese momento. En ese momento, claro. ¿Y quién ponía la guita? ¿Quién ponía la guita? Imagínate, solamente hace poco se quemó la Notre Dame de París. Sí. Hubo un movimiento, o sea, el Estado francés puso la platita sobre la mesa. Solamente arreglar las recondiciones fueron 500 millones de euros. Pero vos tenés un Estado atrás que bancó, que tenía espalda. En la Edad Media no había esa financiación, no había tampoco crédito, ¿viste? Che, voy al banco y te pido un crédito. Ni ningún amigo que te preste nada. Exactamente. Y a veces aparecen unos autores, porque hay muchas líneas de templarismo. Muchos autores dicen, bueno, fue el pueblo con la voluntad poniendo los pesitos que le sobraban o el trabajo de voluntad. Bueno, las catedrales... Pero con eso no alcanzaba. No, con eso nos quedamos en el... Había, había un deseo de construir estas catedrales, pero primero es eso. Y segundo, que son catedrales de... tardan 200 años en construirlas, no es que se levantan en poco tiempo. Tienes que tener un flujo constante de dinero. Para darte una idea, Chartres se levanta en 30 a 40 años las dos torres y la nave principal. Pero, por ejemplo, con todo respeto, vas a Bariloche, es una catedral neogótica, la catedral está construida, pero no está terminada. Vos ves los fierros, vos vas de turismo y vos ves los fierros allá arriba. ¿Por qué? Porque se construyó lo que había que construir y no había más plata. Entonces quedó a la vista. Eso también te muestra que había un objetivo. Y lo otro, que esto ya nos vamos a ir más a la parte de alquímica, es que hay un viejo proverbio que dice que cuando vos quieres esconder algo, ponelo a la vista. Porque si lo escondes, alguien lo va a encontrar. Y esto se dice a la vista de todos, oculto de todos. Es decir, cuando vos quieras que algo no lo toquen, no lo rompan, poner una iglesia. Es lo último que rompen en las guerras, es lo último. No sé, un castillo, lo bombardean, tiran bombas. En la Segunda Guerra Mundial, para darte un ejemplo, ni los alemanes se animaban a destruir las iglesias. Destruir un montón de cosas. Ahora, me voy a dale. aquel tiempo, para atrás. ¿Sí? Quiero ser templario. ¿Puedo, no puedo? ¿Quién podía ser templario? ¿O qué requisitos había que tener para ser templario? Los originales, que eran 9, que son los que fundan la orden, eran señores feudales. Es decir, primero te voy a preguntar qué apellido tenés, cuál es tu abolengo. Okay. Después te voy a preguntar si tenés 3 caballos mínimo. O sea, sería una especie de 3 caballos de combate, que son como Mercedes. Y después de eso, si tu línea genealógica está dentro de una familia feudal. Okay. Si no, no hay ningún problema, puede ser un paje. Un paje es el que limpia el caballo, que limpia las cosas del caballo, el que va a ilustrar la armadura. El que está cerca del templario, Exactamente. digamos. El que va con la lanza a pie, el foot soldier, que se le dice, y vos te vas a encargar de que otros soldados enemigos que van a pie con la lanza, no lo maten al pobre caballero, lo maten con la lanza. Si pasas esa parte, vas a ser un sargento a pie, que sería ya con una espada, tener una espada de mediano calibre, digamos, lo que hoy sería un autito usado, tener una espada, porque las espadas también tienen un valor, y si sobrevivís 2 o 3 campañas, podés pedirse el caballero templario con caballo, que te lo pagás vos también. Bien. Caballo, más o menos, un auto de alta gama, es lo que valía en la Edad Media. ¿Qué significa ser templario? Quiero decir, tenía más decisiones que otras personas de la misma sociedad, influían en quienes manejaban el poder de turno. ¿Se puede hacer algún paralelo con algo de coyuntura? Sí, mira, este concilio de Troyes lo que se les permite a los templarios funcionar dentro de la estructura medieval. La estructura medieval era el rey, el papa, los caballeros, los altos sacerdotes, digamos, obispos, prelados, y después el pueblo en el llano, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, tenías... No pagabas impuestos, si eras caballero templario, rendías cuentas solamente al Papa, no pagabas ningún derecho ni estabas sujeto a la autoridad de un conde o de un duque o de un señor feudal autónomo, de una pequeña comunidad. Y lo más jugoso era que los peregrinos, en marzo-abril, se embarcaban desde Bari, porque esto habla de Jerusalén, ¿no? Tenías que ir a Jerusalén a peregrinar, se embarcaban en la costa de Italia, la costa de Francia, iban a peregrinar. Y los barcos que volvían, había una flota templaria, no volvían vacíos, volvían con mercancía, que eran los productos del famoso Camino de la Seda, de Oriente, llamamos China, para simplificar China. Eso era muy lucrativo. Todos los productos más caros llegaban en barco a través de la flota templaria. Entonces tenías libertad, no pagabas impuestos, solamente rendías cuentas al Papa. Y encima de eso tenías algo que era muy lucrativo porque era un monopolio. Está bien. Y eso fueron 200 años más o menos. Era una élite cerrada, secreta.
¿O era pública, era abierta, todos sabían quiénes eran, que decidían? Bueno, parte de eso te lo voy a contestar en los libros, porque obviamente también hay obviamente lo no que quiero llama, spoilear el libro, claro, ¿no? Hay un círculo rojo, el famoso... El sí. famoso círculo rojo. Sí, a dale. ver si no spoileamos y si lo podés contar. Porque como el Titanic, ¿viste? Se sabe que se hundió. Claro. A los templarios los persiguieron. ¿Cuándo es el momento de quiebre? Porque vos ahí hablas de un acuerdo prácticamente con la iglesia, pero hay un momento donde se rompe eso. Y sí, hay un problema que es fundamental, que nosotros hablamos de Tierra Santa, Jerusalén, hay varias películas y demás, pero hacia el año 1187, los templarios se fundan en 1119, Jerusalén cae. La ciudad de Jerusalén es recuperada por los por lo que nosotros entendemos como los árabes, ¿no? O los musulmanes. Pero hacia el año 1291, perdón, cae Acre, que era el último puerto, el último baluarte en Tierra Santa. A partir de ese momento te quedas sin la razón de ser. A partir de ese momento se corta esta ruta. Y a partir de ese momento, digamos, la parte feudal o la parte de los señoríos que apoyaban a los templarios dejan de apoyar porque no está esta ruta. Y hay otro gran tema de fondo, que es que hacia el año 1119... O sea, no servían más, para decirlo. Lamentablemente ya no sirven. Tanto Listo. la campaña, Claro, el caballo, exactamente, te quedan ahí pobres. Y hacia el año 1119 no existía el Estado de Francia. Francia era un conjunto de gobernantes. El rey tenía un poder más nominal. Hacia el año 1307, que es cuando cae la Orden Templaria y es perseguida y es suprimida, Francia tenía un rey que era Felipe el Hermoso, que tenía muchas deudas, pero el tipo tenía el poder de armar un ejército y decir, che, bueno, ahora vamos a gobernar lo que conocemos como Francia. Entonces, hizo las cuentas, él dijo, mira, a mí me deben, como yo decía, 3 PBI, ¿quién tiene esa guita? La tiene los templarios en la fortaleza de París, que era la casa central, la casa matriz. En 1307, él decide hacer una maniobra con el Papa, que el Papa lo había puesto él, digamos, en el poder. Y esa maniobra termina en que apresan a los acusan de herejía a los templarios. En una noche los mandan a todos presos, y cuando llegan a la famosa a la casa del templo en París, ella no existe más, está cerca de donde estaba la Bastilla, entran, abren todo y no encuentran nada. Dicen que encontraron un cofre con unas monedas que le dejó, tipo un vuelto, ¿viste? Un chiquitaje. Un simple. Sí, un simple como para que vaya a comprar unos churros. Y dicen que obviamente pasa siempre el poder de esa información, que hubo alguien adentro del gobierno que le avisó a los muchachos. Dijo, che, bueno, tomen todo. Sí, guarda que se viene el corralito. Exactamente. Sí, viste, siempre hay uno que te pasa. Entonces desaparece. Y ahí ya pasan a la... Ahora, Pablo, te a la pregunto, clandestinidad. ¿tenían una manera de identificarse, un uniforme los templarios? Sí, efectivamente tenían un traje blanco, una capa y después una cruz roja sobre el pecho, ¿no? Y después tenían, obviamente, dentro de sus comunidades, tenían algo que después lo van a heredar los alquimistas, los acruces y los masones, signos, toques y palabras. O sea, una forma de señalarse, porque no había documentas, o sea, la gente no viajaba con un DNI, con un pasaporte. Eso es un concepto mucho más moderno, ¿no? Y obviamente esto está relacionado con las catedrales góticas, como te contaba. Entonces, cuando eran como pequeños gremios de constructores, ellos construían en un lado, después iban a otro, y también se reconocían. O sea, alguien decía, soy arquitecto, bueno, tenían que pasar una serie de signos y contraseñas, ¿no? Santo y seña. Y eso, en cierta forma, lo hereda la masonería actual. O sea, vas a encontrar que eso existe todavía simbólicamente, ¿no? Estamos hablando con Pablo Folco, escritor, investigador. Arrancamos por los templarios, pero me genera mucha inquietud, y sé que Alejandro también, los masones, ¿sí? Así que vamos a una pequeña tanda y ya nos metemos para hablar de los masones. Bueno, 1 de la tarde, 21 minutos, seguimos conversando con Pablo Folco, escritor, investigador, que nos está hablando de su libro, Templarios, Alquimistas y Masones. Son 3 tomos, las respuestas a los misterios. No vamos a spoilear, pero nos vamos a meter en alguno de estos títulos, ¿no? Hablamos un poquito de los templarios, justo le preguntaba fuera del aire si hay películas, no, que hay películas, hay jueguitos, ¿no? En la Play, hay un poco de todo, ¿no? Estar un poquito dando vuelta por ahí es más conocido. Los masones vienen con un halo de misterio, de secreto. Hay algo ahí que se preguntan qué son exactamente los masones y qué guardan. ¿Se puede definir los masones concretamente?
qué son, quiénes pueden acceder. Lo mismo que te pregunté de los templarios. Mirá, hasta donde yo sé, o sea, ellos se definen como librepensadores y hoy por hoy son una sociedad o un grupo o, si se quiere, una organización que funciona libremente dentro de la sociedad argentina, ¿no? Puntualmente. Es más, el gran templo de la masonería queda acá en la calle Perón a 1200, ¿no? Y se hacen visitas guiadas inclusive. Pero, o sea, si nosotros queremos podemos ir a hacer una visita. Sí, tengo entendido que martes y jueves, inclusive la página de Instagram y demás se puede ver, está el acceso. Pero, digamos, los masones pasaron por muchas etapas. Hubo etapas de persecución, hablando también en Argentina, hubo momentos en donde se puede decir inclusive de que la orden entró a un proceso más complicado. Y después llega un momento que es el presente en donde funciona, yo creo que en forma discreta, ¿no? O sea, no un secretismo, pero algo más discreto. Y obviamente hay muchas figuras de la patria que están relacionadas con... A ver. Bueno, creo el más clásico es San Martín, siempre uno le arranca por San Martín. De ahí ¿Sí? quiero hacer una pregunta. Ahí, claro. Porque se supone que también hay una ruptura entre la iglesia y la masonería, ¿no? Sí. Sí. San Martín está dentro de la catedral, porque si era masón no tendría que estar dentro de la catedral. Es la gran pregunta y yo creo que tiene varias respuestas o varios indicios que nos pueden dar la respuesta. Lo primero es que cuando vos hablas de catedral, hablas de la religión y hablas de suelo consagrado. La iglesia tiene un ritual en el cual consagra ese segmento de la tierra para que sea catedral, iglesia, parroquia, lo que sea. Eso es la nave principal. Nosotros lo entendemos como si fuese un hombre acostado, ¿no? Una nave con una cruz. San Martín está afuera de eso. O sea, fuese un agregado, es un anexo. Ese es el primer tema. El segundo tema es que, si vos te fijas... Sí, está afuera del suelo consagrado. Es un anexo, claro, está como más atrás de la pared. Exacto, alguien hizo un agujero en la pared, agregó un anexo, una parte, vamos a decir, un recinto, nave, ¿no? Una nave. Pero la pregunta es, estamos hablando de la Iglesia Católica, si eso está consagrado. Por ejemplo, la Recoleta es un espacio consagrado para el fin que tiene. Bárbaro, el cementerio de Recoleta. Esa parte no está consagrada. Lo otro que también es llamativo, siempre hay unos granaderos, está la guardia de San Martín, bárbaro, pero eso funciona con el horario del ejército. Es decir, hay días que está la catedral abierta, pero la parte de San Martín cerrada. Tercero, si vos entras a la parte de San Martín, no hay ninguna simbología cristiana. Alguien agregó, entonces se puede comprobar, una cruz de madera muy precaria, que le habrá hecho algún arquitecto, un carpintero bastante básico, lo agregó, pero no hay ninguna simbología cristiana. Y para complementar esto, bueno, después hay otras cosas que son más interesantes, como por ejemplo el mausoleo de San Martín tiene 3 colores, que son rojo, blanco y negro, son los colores de la alquimia. Y para complementar todo esto, en su momento a San Martín se lo acusó de masón por la Iglesia Católica, siglo XIX, y se dijo de que, estando en esa condición, iba a arder en el infierno, por el cual se dice que el mausoleo está colocado de una forma específica, no en horizontal, sino en vertical, como si el cajón, por decirlo así, descendiera constantemente hacia los infiernos. La gran pregunta es, digamos, ya pasó el tiempo, estamos en el siglo XXI, ¿por qué todo esto simplemente no se aclara? Posiblemente porque haya algo más. Y en lo personal, obviamente, hemos visto algunos documentos donde San Martín firmaba con 3 puntos, lo que es una tipología típica de los masones del siglo XIX. Cuando firmaban los documentos, obviamente no había email, no había nada, había cartas. Ponían, por ejemplo, de un masón a otro, decían, ¿cómo andás? No sé qué. Te cuento que abrimos una escuela de matemáticas. Y firmado San Martín, 3 puntos, se la mandaba Belgrano. Entonces Belgrano contestaba, sí, me enteré de la escuela de matemáticas, felicitaciones, hay 5 nuevos miembros, está hablando de la guerra de la independencia. Firmado, 3 puntos. Bueno, eso es algo que está, digamos, registrado y llama la atención, ¿no? Bien, es como una clave, una contraseña. Una clave, una contraseña. Vos sabés que yo estuve en la estancia jesuítica ahí en Altagracia y
A ver, no está comprobado que fuera un lugar, un reducto de masones, pero hay en distintos lugares tallados puntitos o escuadras o una G o algo. Entonces, cuando haces la visita guiada, dice, bueno, acá pudo haber pasado algún masón por acá. Sí. En Córdoba hay mucho de eso. Exacto. Y lo otro es que acordemos en una época en donde, a ver, no estaba garantizada la independencia, no es que San Martín libera Argentina, Chile, Perú en 3 meses. Entonces, si te llevaban a agarrar con alguna de estas cosas, pues te fusilaban. O sea, claro. no era como en día bueno, a ver qué pasa. Entonces había un riesgo de vida. Y después había otro problema que era que la Iglesia Católica estaba la Revolución Francesa con las ideas de Robespierre y era obviamente una posición muy, muy dura contra el Estado, contra la Iglesia y el feudalismo que todavía existía en Francia. Entonces, la Iglesia tiene una razón para atacar a la masonería. Está hablando del siglo XIX, ¿no? Ahora, ¿cuál es la misión de los masones? Bueno, te voy a decir, habría preguntado de un masón, pero yo creo que es el progreso del ser humano desde el punto de vista, vamos a decir, individual. Más allá del tema económico, más allá del tema... Pero a ver, porque se lo pregunto, por ahí te cambia un poquito la pregunta, ¿no? Sí. Cada vez que se arma una organización, lo que fuera, hasta una deportiva, si una organización sin fines de lucro deportiva es recreación, tratar de inclusión, la competencia con otras organizaciones. Cuando es una organización cultural es, bueno, exponer la cultura de los argentinos, arte plástico, lo que fuera. Cuando se arma esto, digamos, ¿con qué objetivo? Si, no sé, mejorar la sociedad, ¿qué? ¿Qué es lo que, cuando se reúnen, digamos, qué hablan los masones? Que es una respuesta sin que hacer. Efectivamente, responder a la pregunta quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esas 3 preguntas. Sí. Cuando vos salís de tu vida normal, de tus problemas normales, llegas a un punto en donde como ser humano querés saber más sobre vos, sobre el universo que te rodea y por qué estás acá. Bueno, lo que te da la masonería es un ámbito de charlas, de conocer personas, que esas personas, en vez de retrotraerte a tu mundo material, te ponen en contacto con temas entre comillas más profundos, por ejemplo filosofía, por ejemplo temas históricos. O sea que gente instruida. Gente instruida y que busca el conocimiento, y que busca, por ejemplo, esto que preguntaba los templarios, bueno, ¿qué más hay? ¿Por qué alguien va a gastar 500 millones de dólares en construir una catedral gótica que inclusive no había tecnología para construirla? ¿Por qué los masones de Dardo Rocha y otros masones de La Plata 100 años atrás, no hace 500 años atrás, se tomó el trabajo de construir una catedral de las proporciones que está en una ciudad que era un pueblo? Claro, no era una capital de la nación. Claro. Y vos fijate que construyeron la catedral y recién ahora La Plata tiene una capacidad de decirte, bueno, puedo meter 5.000 personas en esa catedral, pero no lo tiene. No. Entonces, esas preguntas son las mismas que vos, te doy un ejemplo, acá tenés un edificio que se llama el Palacio Pini, el Diagonal Norte. Si vos caminás por ahí, no ves nada. Si mirás para arriba, todos símbolos alquímicos. Tenés otro edificio que es el Banco Tornquist, está cerca de la catedral. Si vos mirás hacia arriba, tenés 2 obeliscos. Si vos caminás por acá, no sé para qué lado, tenés el obelisco, que es un símbolo egipcio. No tiene nada que hacer acá en Argentina. te vuelvo loco, yo ya te lo dije, te lo advertí al principio. Y está en el medio de, o sea, agarrás la ciudad de Buenos Aires y pasás diagonales, tenés una serie de elementos que convergen en ciertos puntos. Entonces vos decís, che, esto es geometría, y esa geometría también te da conocimiento. Sí, a ver, es cierto, porque la ciudad de Buenos Aires, cuando nosotros andamos por acá, es todo cuadrado. Ahora, las diagonales está norte y sur. Sí. ¿Crees que le hizo algún masón? Y hubo un momento que fue... Porque, perdón, hasta tuvieron que tirar parte del cabildo abajo para hacer la diagonal, sí, ¿no? Sí, también esto igual es un conocimiento que por suerte está accesible. Si vos vas a donde está el obelisco hoy en día, antes había, cuando demuelen la famosa avenida para hacer la avenida ancha, el 9 de julio, había una iglesia que se llama San Nicolás de Bari. Ahora está en Santa Fe, la movieron allá. Pero si vos te fijas donde estaba el templo, o sea, donde el cura daba la misa, el altar mayor, está justo donde está el obelisco. El obelisco se construyó en 33 días, tiene 206 escalones o peldaños, el cuerpo humano tiene 206 huesos, tiene 7 descansos, la columna tiene 7 descansos,
La construcción está orientada Venía a una Macri ya Venía sacó a la sacar, sí. Ahora se puede hacer tour guiado. Después tenés otro edificio, por ejemplo, que vos decís, tiene que ver con la masonería, tiene absolutamente nada que ver con la masonería, pero que está allá el Palacio Barolo. El Palacio Barolo, sí, lo Que conoce. para esta charla. Entonces hay gente que de esta forma dicen que Barolo era masón, pero digamos de logias italianas. ¿Y qué pasa? El tipo dijo, bueno, yo me junto a esta gente y voy a poner este conocimiento en un edificio. Y eso es lo que a vos cuando respondes a la pregunta, te encontrás con gente que después te transforma. Sí. Más allá del día a día, del laburo, de la familia, te encontrás con Ahora, un cambio Pablo, te iba a despedir, pero tenemos que ir al info y no te despido porque voy a dejarte una pregunta para que me contestes. Si yo quiero ser masón, ¿puedo? No me la contestes ahora. 1:35 p.m. Estamos hablando con Pablo Folco, escritor e investigador, que escribió este libro muy interesante, al menos por lo que cuenta. Resulta atractivo, que es Templarios, Alquimistas y Masones. Son 3 tomos. Lo estaba por despedir, pero dije, bueno, pero che, si yo quiero ser masón, ¿puedo ser masón? Mirá, yo creo que la respuesta es 100% positiva. Hoy por hoy, existe una página web donde uno puede recabar información y obviamente hay una solicitud en línea. Obviamente eso llevará después alguna entrevista o un proceso administrativo interno. Pero no es como los templarios que tenés que tener 3 caballos. Ya tenés que tener 3 autos. Eso preguntarle a Dorni, que creo que califica. Sí, pero... sí. Sí, por supuesto las cosas han cambiado y también la sociedad ha evolucionado en eso, pero obviamente es mucho más sencillo los pasos que lo que era hace 700 años, ¿no? Espero que no esté entrando el sonido que sale de la calle. Sí, que no le estamos pegando a nadie. Deben estar ajusticiando a un pibe, porque está gritando a lo loco. Vamos a cerrarlo. Y vamos a cerrar la ventana. ¿Querés, Pablo, dar tu Instagram Sí. o algún lugar donde la gente se pueda interesar por todo esto que estás contando y en todo caso acceder también a la posibilidad de comprar este libro? Sí, te voy a pasar mi Instagram, que es Templarios, Alquimistas, Masones, o sea, así sin coma ni punto. Y ahí obviamente hay un Pará, link. ¿ese es tu Instagram personal? No, yo tengo otro, pero este es el del libro. Bien. Y ahí es donde obviamente hay un link, hay más información, pero pueden comprar los libros. Bueno, en plural todo, ¿no? Templarios, Alquimistas y Masones, que es el nombre del libro. del libro. La gente puede entrar ahí, interiorizarse y también, el que quiere lo puede comprar, ¿no? Claro, Están librerías. Y después, Sí. Pablo, que en la Feria del Libro que va a haber un stand. Hay un stand particular. Estamos en un stand que está relacionado con la masonería, que es el 322 de la Feria del Libro, y eso estamos, obviamente ahí también van a estar los libros, y por supuesto, en algunos días yo también voy a estar junto con él, así que si quieren pasar. Firmando. Firmando todo. Muy bien. Sí. Bueno, yo te cuento, no te lo quería contar antes. Esta es una organización secreta que se llama el Zoológico. Podés comer los churros del topo, que son, digamos, si los comés, sos parte de la tribu también, ¿sí? Gracias, Pablo, por venir. Muchas gracias a todos ustedes. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.